Hola, muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de oscilador armónico simple. Como dijimos ayer, vamos a revisar unos ejemplos para poder profundizar en el tema. Voy a quitar la pantalla para no obstruir la presentación. Bien, entonces, el primer ejemplo que vamos a considerar es el que es llamado péndulo simple o péndulo matemático. Este básicamente se compone de una masa puntual M que está sujeta con una cuerda inextensible que vamos a poner que sea de largo L, y además uno de los extremos de la cuerda está atado al techo, vamos a decir, de manera fija, y entonces el cuerpo de masa M puede oscilar, digamos, libremente alrededor de este punto. ¿Ok? No es una sorpresa que aquí vamos a encontrar un movimiento armónico simple bajo unas ciertas condiciones, puesto que pues de antemano, de manera intuitiva, podemos ver que el hecho de que las únicas fuerzas que actúan sobre la masa son la fuerza de tensión que hace que la partícula se mantenga fija aquí a la cuerda, y la fuerza de tensión jala al cuerpo de masa M en esta dirección, y la fuerza de gravedad, de tal manera que estas dos fuerzas hacen que el movimiento sea sobre un círculo, de hecho, de radio L, y en este movimiento oscilatorio. ¿Okay? Entonces, para poder analizar este problema, utilizando las leyes y los métodos que hemos introducido, y vamos a plantear cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Bueno, como hemos dicho, es la tensión y la fuerza de gravedad, pero bueno, necesitamos considerar convenientemente un marco de referencia adecuado para poder describir el sistema. Aquí voy a considerar que vamos a tener la dirección radial unitaria en esta dirección, y de manera perpendicular la dirección unitaria de ángulo teta. ¿Okay? De tal manera que en esta dirección aumenta este ángulo teta. Entonces la tensión se encuentra a lo largo de esta dirección radial, pero en sentido opuesto. Entonces la tensión va a ser menos este valor T, que es positivo, por la dirección unitaria radial. La fuerza de gravedad en este marco de referencia lo podemos descomponer, ¿no? En el marco usual, pues tenemos que la fuerza de gravedad siempre va en forma vertical hacia abajo, por eso aquí tiene Y unitario. Ahora, en el marco de referencia polar, podemos descomponer la fuerza de gravedad a lo largo de la dirección R unitario. Si ustedes se fijan, es proyectar este vector a lo largo de esta dirección. Entonces, por eso aquí tengo mg coseno del ángulo teta. Mientras que la componente a lo largo de la dirección en teta unitario, pues va a ser esta dirección hacia acá, ¿no? O sea, es decir, proyectar este vector en esta dirección, ¿no? Que es la dirección del teta unitario. Entonces, por eso aquí hay un menos mg seno del ángulo teta. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar estas dos fuerzas, y eso constituye la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo de masa M, y de acuerdo con la segunda ley de Newton, pues esa fuerza resultante debe ser la masa por la aceleración. Ahora, dado que aquí estamos utilizando el sistema de referencia de coordenadas polares, pues es conveniente escribir la aceleración en estas coordenadas. Entonces vamos a presentar eso en la siguiente diapositiva. Bien, aquí simplemente puse la suma de las fuerzas, y lo único que hice fue, digamos, factorizar las direcciones unitarias a lo largo de la dirección radial y de la dirección unitaria teta. ¿Okay? Entonces, observen que la fuerza de gravedad tiene una componente radial, entonces por eso esta se factoriza con la tensión, mientras que sobra esta otra componente, ¿no? Bien, y la aceleración, como vimos en las clases presenciales, la aceleración en coordenadas polares se puede escribir de esta manera, donde acuérdense que los puntitos se refieren a las derivadas temporales. Entonces aquí tendríamos R2 puntos, que es la segunda derivada con respecto al tiempo de esta coordenada radial R, y esto es la aceleración radial, básicamente. Tenemos este otro término que, como recordarán, tiene que ver con la fuerza
centrífuga o centrípeta. Y exactamente la fuerza centrípeta porque va hacia el centro. Y este otro término que proviene también del análisis de la aceleración, ¿no? En estas coordenadas. Ahora aquí recordemos que tenemos una condición, que la cuerda es inextensible. Eso significa que R es igual a L, donde L es una constante, es el tamaño de la cuerda. Esto nos permite reducir la expresión anterior de la aceleración, porque este R2 puntos va a ser 0, R cuadrado va a salir de esta derivada y va a simplificar este R. Y entonces yo voy a tener aquí la derivada de teta punto, pero teta punto es la primera derivada, entonces esto va a ser teta 2 puntos. ¿Ok? Entonces la aceleración queda de esta manera. Y esto lo podemos sustituir en la ecuación 66 y igualar estos dos vectores. Entonces acuérdense que dos vectores son iguales cuando sus componentes son iguales. Entonces de ahí podemos determinar una ecuación para la tensión, que es esta ecuación 69, y una ecuación para el ángulo teta, que es esta ecuación 68. Entonces, si ustedes observan, en la ecuación 68 solamente aparece la variable teta, el ángulo teta, es decir, es una ecuación que su solución nos va a dar la manera en cómo va cambiando el ángulo teta con respecto al tiempo y no depende de otra cosa más que, bueno, la solución va a depender de las condiciones iniciales, es decir, el ángulo con el cual parte, la velocidad angular con la que va a partir, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de resolver la ecuación 68, pues esto también nos permite resolver cuánto vale la tensión de la cuerda. Porque una vez que yo resuelva esta ecuación 68, pues esto lo sustituimos en la ecuación 69 y encontramos la ecuación para la tensión. Bien, ahora nos concentramos en la ecuación 68. Esta ecuación 68 se le denomina la ecuación del péndulo simple o péndulo matemático. Y nosotros podemos ver que pues, es una ecuación no lineal, ¿no? Por la función seno de teta. Y se sabe de la teoría de ecuaciones diferenciales que no se puede dar una solución del ángulo teta en términos de funciones elementales, ¿no? Por funciones elementales, como hemos mencionado en otras clases, pues me refiero a las funciones polinomio, a funciones trigonométricas, exponenciales, logaritmo, etc. Sino que esto no significa que no tenga una solución. Se puede probar, de hecho, matemáticamente que la ecuación 70 tiene una solución, dada una solución única, mientras uno especifique las condiciones iniciales para el ángulo teta inicial y la velocidad angular inicial. Y las soluciones están en términos de unas funciones que se llaman funciones especiales, funciones elípticas, ¿okay? Que van a ver ustedes más adelante en sus cursos más avanzados, en métodos matemáticos, por ejemplo, para la física. Bien, entonces, pero podemos tratar de entender un poquito de la física si nosotros consideramos amplitudes pequeñas. Amplitudes pequeñas significa que, si me regreso a la imagen, este ángulo es pequeño en comparación, es decir, es pequeño, ¿no? Por ejemplo, mucho más pequeño que puede ser un grado, ¿no? Aquí lo pequeño va a ser un poco relativo, pero podemos considerar ángulos pequeños de tal manera que se satisfaga esta relación seno-teta, que no se desvíe mucho de esta aproximación para el seno del ángulo teta, que sea aproximadamente igual a teta. ¿Okay? Cuando los ángulos rebasen este comportamiento, pues podemos decir que eso ya es fuera de ángulos pequeños, ¿sí? Entonces, pero podemos ver que cuando seno de teta es aproximadamente teta, pues esto se convierte en esta ecuación, que es la ecuación 71. Y podemos comparar ahora con la expresión que teníamos para la ecuación del oscilador armónico simple, que es esta ecuación 72, y podemos ver que las ecuaciones diferenciales desde el punto de vista matemático son básicamente la misma, ¿no? Solamente tenemos que identificar teta con x y omega cuadrado con g sobre l, ¿ok? Entonces, pues cuando tenemos ya dos ecuaciones que son similares, pues las dos ecuaciones tienen las mismas soluciones,
pero tienen interpretaciones físicas distintas, ¿no? De hecho, era un dicho que mencionaba este gran físico del siglo pasado, Richard Feynman, que decía, cuando yo tengo dos ecuaciones que son iguales, pues tenemos ecuaciones físicas, tenemos soluciones físicas, tenemos soluciones idénticas, pero interpretaciones físicas diferentes. Entonces, en este caso, justamente, tenemos una interpretación distinta porque pues aquí tenemos el péndulo. Bien, entonces con esta identificación, pues nosotros podemos dar ya la solución, mientras tengamos la aproximación de amplitudes pequeñas, del ángulo teta con respecto al tiempo, ¿no? Esta es la aproximación. Y identificando omega con la frecuencia, pues esto es raíz de g sobre L, y entonces por lo tanto el periodo va a ser igual a, quizá aquí hay un error, sí, aquí debería ser 2pi, a ver, permítame un poquito. Bien, entonces vamos a continuar aquí ya, hice la corrección. Este es el 2pi, raíz de LG. Bien, aquí podemos ver que el periodo de oscilación del péndulo pues es mucho más, crece con la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda, ¿no? Entonces quiere decir que entre más largo sea el péndulo, pues el periodo en el que dé una vuelta pues, va a ser más grande, ¿no? Esto se utiliza muchas veces para poder, por ejemplo, estimar o determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad usando péndulos con longitud muy grande, porque de esa manera el periodo es mucho más grande, entonces podemos hacer una estimación más fina. Como una tarea que tentativamente podríamos revisar en el Chibi examen, es que un camino alternativo para obtener esta ecuación del péndulo es utilizando la ecuación de movimiento rotacional que habíamos determinado previamente. O sea, básicamente, acuérdense, esta ecuación es la derivada del momento angular con respecto al tiempo igual a la torca, ¿no? En este caso, de hecho, se simplifica, se obtiene de manera casi inmediata esta ecuación, porque la única torca que participa, si nosotros consideramos el punto de referencia, el extremo de la cuerda en donde está atado al techo, digamos, la tensión no tiene torca, porque está a lo largo de esa misma dirección radial, ¿no? Y la única torca que hay es la torca de la fuerza de gravedad, y de hecho solamente de una de las componentes de la fuerza de gravedad. Entonces es cuestión de hacer ese cálculo de la torca y de calcular el momento angular, obviamente en las coordenadas polares, ¿no? Entonces ahí se los encargo de tarea. Bien, ahora vamos a continuar con otro sistema, otro ejemplo
que sería un sistema de 3 cargas, más Q, menos Q y más Q, ¿no? O sea, es decir, 2 cargas positivas y una carga negativa. Estas cargas están dispuestas de la siguiente manera, de acuerdo con el siguiente diagrama. Ubicamos las cargas positivas en el eje X, equidistantes a una distancia D. Etiquetamos a esta carga del lado izquierdo con el número 1, a la carga del lado derecho con el número 3, y a la carga negativa, aquí de hecho le falta un signo menos, la carga negativa sobre el eje Y de manera simétrica respecto a las otras dos, y la etiquetamos con el número 2, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que nosotros queremos es estudiar el movimiento de esta carga cuando yo estiro la carga, digamos, y suelto aquí la carga. Entonces, ¿de qué manera voy a describir el movimiento? Bueno, pues recordemos que la interacción entre las cargas, pues es a través de la interacción coulombica, ¿ok? Como esta carga es positiva y esta carga es negativa, pues entonces la interacción es atractiva, ¿no? Entonces, de hecho, va a estar justamente en la dirección contraria a la fuerza hacia acá, ¿no? Que ejerce esta partícula de carga positiva sobre esta partícula Q mayúscula de carga negativa, ¿no? Y la carga 3 también va a jalar ahora en esta dirección, en sentido contrario a R unitario prima, a la carga 2, ¿no? De tal manera que como estas dos fuerzas básicamente tienen la misma magnitud por las condiciones de simetría que tiene el sistema, pues esto va a cancelar justamente la componente en X y Y, pues la componente en X de estas dos fuerzas, ¿no? Porque la fuerza en esta dirección que ejerce esta partícula 3 y la fuerza en esta dirección que ejerce la partícula 1 van a cancelar. De tal manera que la única fuerza que va a sobrevivir es una fuerza en dirección Y en dirección negativa de las Y, ¿no? Entonces esto de acá va a hacer que la partícula, al momento de que tú la sueltes, va a ser jalada por estas dos hacia este centro, va a rebasar el centro a la misma distancia menos Y, ¿sale? Equidistante del punto en donde tú lo dejaste. Ahí va a llegar a una velocidad cero y luego va a retornar, ¿no? Entonces va a tener aquí un movimiento oscilatorio, ¿ok? Y nuevamente pues aparece el fenómeno oscilatorio. Pero aún en general para cualquier valor de Y no tienes un movimiento oscilador armónico simple. Ahorita vamos a ver bajo qué condiciones tienes movimiento armónico simple. Entonces para eso, bueno, vamos a construir nuestro análisis usando el mismo método. Calculamos las fuerzas que actúan sobre menos Q, sobre la carga negativa. Entonces, como dijimos, pues hay dos fuerzas, la fuerza debido a la carga 1 y la fuerza debido a la carga 3. Estas dos fuerzas son básicamente de acuerdo con la ley de Coulomb, pues va a ser el producto de las cargas dividido sobre el cuadrado de la distancia que las separa, en este caso sobre la fuerza que ejerce 1 sobre 2, es esta F21. Entonces, es el producto de las cargas, Q por menos Q, por eso aparece este signo menos, dividido sobre el cuadrado de la distancia, que es esta distancia es R, y a lo largo de la dirección unitaria que las une, ¿no? De la línea que las une. Bien, entonces, pues esta es la fuerza. Observen que por las condiciones de simetría, la distancia que separa 3 y 2 es exactamente la misma R que aparece acá. ¿Por qué? Porque es el mismo triángulo. Son triángulos semejantes, ¿no? Bien, ahora, o congruentes, ¿no? De hecho. Ahora, la fuerza que ejerce 3 sobre 1, pues va a ser exactamente la misma en magnitud, de hecho, pero la única diferencia es que ahora va a estar a lo largo de la dirección R unitaria primado, ¿no? O sea, es decir, bueno, en la dirección, en el sentido contrario a esta dirección R primado unitario. Bien, ahora, de acuerdo con la propiedad geométrica, como este es un triángulo rectángulo, pues tenemos el teorema de Pitágoras, ¿no? Esta sería la hipotenusa. Entonces R cuadrado debe ser igual a Y cuadrado más D cuadrado. Y la dirección unitaria, R unitario, la podemos encontrar utilizando este ángulo teta como coseno de teta en la dirección X unitario más seno de teta en la dirección Y unitario. ¿Ok?
Y por la geometría, la trigonometría, uno puede demostrar que coseno de teta es igual a d sobre r, ¿sale? D sobre r, y seno de teta es y sobre r. Y sobre r. Entonces esto lo podemos sustituir acá. Y, y podemos hacer algo similar para el R unitario, nada más que el R unitario primado. Solamente tenemos que considerar que ahora el R unitario primado está en esta dirección, ¿no? Entonces, cuando calculemos la componente en X, aquí va a haber un signo menos. Y lo puedes expresar en términos del mismo ángulo que acá. Bien, entonces, las expresiones, después de haber hecho las sustituciones, que esto obviamente lo tienen que ustedes seguir en su cuaderno para poder hacer aquí las simplificaciones y no hacer un video tan largo. Simplemente aquí lo que he hecho es sustituir, si ustedes se fijan, aquí aparece un r cuadrado, entonces aquí voy a tener y cuadrado más d cuadrado, pero el coseno de teta involucra 1 sobre r, ¿ok? Entonces este r pues es la raíz cuadrada de esto, ¿no? Que al multiplicarse con lo otro, pues te queda el y cuadrado más d cuadrado a la 3 medio, ¿no? En un lado con d y en otro con y. Y para la otra fuerza de 3 sobre 2 igual, nada más que ahora es con un menos d más y. Entonces, como prometimos en el análisis intuitivo, pues la suma total de las fuerzas, es decir, la resultante de las fuerzas, justamente cancela la componente en x unitario. Y esto hace que la resultante de las fuerzas esté solamente en la dirección y unitaria. Con esto, pues se concluye que la partícula, al momento que se suelta en el eje y, pues, la partícula se moverá de manera oscilatoria alrededor de y. Aunque no es una prueba matemática, pero uno puede hacer un análisis cualitativo y verificar que esto es así. Y de hecho vamos a probar en un régimen que justamente, aunque esta fuerza depende de y de manera no trivial, porque aquí aparece y dividido sobre y cuadrado más d cuadrado a la 3 medios, podemos ver que hay un límite en el que se comporta como el oscilador armónico simple. Entonces vamos a ver ese límite. Bueno, antes la segunda ley de Newton para describir el movimiento, como no hay componentes en X ni en Z de la fuerza resultante, entonces las aceleraciones en estas direcciones X y Z pues son cero. Y la aceleración en Y, pues es Y dos puntos. Entonces, de acuerdo con la segunda ley de Newton, esta sería la ecuación de movimiento. ¿Okay? Entonces, de hecho, con esta ecuación se puede hacer el análisis cualitativo para probar que el movimiento está acotado, digamos, en el eje Y y además tiene un movimiento oscilatorio. Todavía no es un movimiento armónico simple, ¿no? Eso se logra si nosotros consideramos el dominio de valores de Y para los cuales son más pequeños que esta distancia D. Cuando esto ocurre, nosotros podemos despreciar este término. Aquí quedaría solamente D cuadrado y quedaría D al cubo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, va a quedar m y dos puntos igual a menos esta constante, que sería q mayúscula 4 pi epsilon 0 por este d al cubo por y. Y esto es justamente una ley tipo ley de Hooke. Entonces, con eso podemos demostrar que esta ecuación llega a esta ecuación que ya la habíamos encontrado, que es la ecuación justamente de un oscilador armónico simple. Y por lo tanto, por la analogía, podemos encontrar la ecuación inmediatamente en términos de la amplitud y del ángulo phi que habíamos introducido originalmente y en términos de la frecuencia de oscilación, ¿no? Esta frecuencia de oscilación, hacer la identificación de las constantes, pues resulta que el cuadrado viene dado por esta ecuación y por lo tanto el periodo de oscilación va a estar en términos de las propiedades tanto de la masa de la carga Q como de las cargas, de los valores de las cargas, ¿no? De la carga pequeña Q y de la distancia de separación que hay entre ellos. ¿Ok? Entonces, es algo interesante que un problema que proviene pues, de una naturaleza distinta a lo que sería el resorte, por ejemplo, o problemas que vienen de una naturaleza distinta, el péndulo, ahora que involucra la ley de Coulomb, la física asociada al electromagnetismo, pues también aparezcan de manera, aparece, digamos, a partir de las ecuaciones,
la descripción a través de un oscilador armónico simple. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos si existe una explicación general de por qué hay un comportamiento tipo oscilador armónico en diversos sistemas, ¿no? Como van a ver ustedes en su tarea, pues hay muchos más sistemas, otros sistemas, como les mencionaba, ecuaciones asociadas a circuitos eléctricos, el péndulo físico, otra clase de sistemas que tienen comportamiento tipo oscilador armónico simple. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay esta universalidad, ¿no? Bien, la respuesta está en la siguiente diapositiva y justamente aquí nos planteamos ese asunto, ¿no? ¿Por qué sistemas muy diferentes que aparentemente sus causas de movimiento son distintas, ¿no? Como dijimos, ¿no? Fuerza de gravedad, fuerza electromagnética, fuerza del resorte, se comportan bajo ciertas condiciones como un oscilador armónico simple. La razón de fondo, la razón fundamental, es que el desplazamiento es que tenemos un desplazamiento respecto a un punto de equilibrio. Entonces el comportamiento, como lo van a leer aquí, el comportamiento del oscilador armónico simple es universal mientras el sistema mecánico tenga un punto de equilibrio estable. ¿Sale? Y nosotros exploremos el movimiento del sistema alrededor del punto de equilibrio estable, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio estable se va a definir como un punto tal que la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero. Y cuando las segundas derivadas de la energía potencial sean positivas, ¿no? Es bien importante este punto porque uno podría tener la situación de que la resultante de las fuerzas sea igual a cero, pero no necesariamente tienes un punto de equilibrio estable. Quizá un punto de equilibrio, es decir, un extremo, pero no un punto de equilibrio estable, y para eso se requiere que las segundas derivadas de U sean positivas en X0. Bien, entonces por sencillez vamos a considerar solamente el caso unidimensional. Vamos a considerar que el desplazamiento lo voy a definir con esta letra griega alfa como X menos X0. Y voy a suponer que X0 es un punto de equilibrio estable. Bien, la energía potencial la puedo expandir. Normalmente en física consideramos que las funciones, como en este caso la energía potencial, son funciones suaves, diferenciables, entonces existen esencialmente todas sus derivadas, y eso nos permite plantear un teorema de Taylor, y entonces podemos expandir la energía potencial alrededor del punto X0, ¿no? Entonces esto va a ser la energía potencial, va a estar evaluada en Ux0 más la primera derivada, evaluada en X0 multiplicado por alfa, X menos X0, que es el desplazamiento, y la segunda derivada con respecto a X0, ¿no? Por el desplazamiento al cuadrado. Bien, entonces ahora, como X0 es un punto de equilibrio estable, entonces tenemos que la fuerza pues es igual a cero, ¿no? Porque la fuerza, como vimos, aún en las clases presenciales, la primera derivada de la energía potencial en el punto de equilibrio pues es igual a cero, ¿no? Entonces la fuerza resultante es cero. Y además, como es estable, entonces requerimos que la energía potencial, la segunda derivada de la energía potencial en este punto es igual a cero. De hecho, cuando se cumple esto es cuando yo menciono algunas veces que la energía potencial es acotada por abajo, ¿no? Bueno, por lo menos en una vecindad alrededor del punto X0, ¿no? Bien, eligiendo además el cero del potencial en X0, entonces vamos a tener que Ux0 es igual a cero, ¿no? Porque estamos definiendo que es el cero del potencial. Entonces, de esta manera, pues tenemos que la energía potencial y la fuerza pues están dados por esta expresión. Entonces, como podemos ver, pues la energía potencial es cuadrática en el desplazamiento, ¿ok? Entonces, esto ya nos relaciona con una ley tipo Hooke, en donde la constante de intensidad de la energía, de la fuerza, asociado al oscilador, pues tiene que ver con la segunda derivada de la energía potencial en este punto. Bien, entonces con lo anterior, pues identificamos a V', como dijimos, con la intensidad del oscilador, y como la segunda derivada de la posición es exactamente la segunda derivada del desplazamiento, pues tenemos que el desplazamiento
cumple con esta ecuación tipo oscilador armónico, donde identificamos la frecuencia de oscilación con la raíz cuadrada de este valor de la segunda derivada del potencial en el punto x0 dividido sobre la masa. Bien, entonces, esto explica esencialmente por qué muchos sistemas tienen comportamiento tipo oscilador armónico. Si regresamos a los dos únicos ejemplos que estamos viendo, que es el péndulo simple, pues ahí el punto de equilibrio estable es justamente cuando el ángulo θ es igual a 0. Entonces, vamos a regresar un poquito a explicar el punto de equilibrio estable. El punto de equilibrio estable es justamente cuando este cuerpo de masa m está en esta posición. Entonces, alrededor de este punto, pues yo voy a tener un comportamiento de oscilador armónico. ¿Okay? Podemos ver que, por ejemplo, cuando el ángulo θ es igual a 0, pues aquí mg seno de θ, es decir, seno de 0, pues es 0. ¿Okay? La fuerza de gravedad es solamente mg. Y la tensión se balancea justamente con la fuerza de gravedad. Eso es lo que justamente mg sería igual a t, de acuerdo con este balance, ¿no? Entonces mg es igual a t, y ese sería el punto de equilibrio estable. ¿Okay? En el caso de 14 horas. En el caso de este sistema de cargas eléctricas, el punto de equilibrio estable está justamente en y igual a 0, ¿no? O sea, cuando este cuerpo de masa m mayúscula, de carga negativa menos q mayúscula, está en este punto, aquí hay un punto de equilibrio estable, ¿no? Aquí en este punto se equilibran las fuerzas, porque justamente es cuando solamente hay componente en x, ¿no? Y como vimos, en este punto, y es igual a 0 y estas dos cancelan, ¿no? Entonces ahí hay un punto de equilibrio estable, ¿no? Y entonces cumple las condiciones de este racionamiento general y por lo tanto vas a tener un movimiento tipo armónico simple, ¿no? Oscilador armónico simple. Entonces esto pues es bien interesante porque pues en la naturaleza, como dijimos, hay mucha clase de sistemas, ¿no? Habíamos mencionado cuando vimos fuerzas y potenciales, por ejemplo, que la interacción que hay entre las moléculas en un líquido es una interacción tipo Lennard-Jones, ¿no? Este potencial que va como 1 en R a la 6 y el menos 1 en R a la doceava. Fuerza de Lennard-Jones que hay entre las moléculas intermolecular en un líquido, pues resulta que es acotado por abajo, de hecho. O sea, es decir, hay un mínimo global, ¿no? Que representa un punto de equilibrio estable. Entonces uno puede estudiar solamente la vecindad alrededor de este punto de equilibrio estable y también demostrar que vas a tener un comportamiento tipo oscilador armónico. Y entonces es un poco la razón de que cuando estás en un régimen de baja temperatura en los líquidos, pues tú tienes que las partículas están oscilando alrededor de ese punto de equilibrio, ¿no? Y tú puedes llegar incluso a la solidificación, ¿no? Bien, entonces con esto, pues vamos a dejar la teoría y solamente nos falta considerar para completar el tema 2 o 3 ejemplos más, aunque uno lo van a desarrollar ustedes, que es la situación cuando tenemos ahora un movimiento, pero que está sujeto a fuerzas de resistencia, ¿no? Por ejemplo, rozamiento o fricción, ¿okay? O resistencia, viscosidad en un fluido, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a combinar, ¿no? La presencia de la contribución del movimiento oscilador armónico, el movimiento armónico, pero ahora con un término que represente una fuerza de resistencia, ¿no? Esto va a cambiar, por supuesto, el comportamiento de la mecánica del movimiento del sistema, ¿no? Entonces, con eso terminamos y pues les voy a enviar otro video, yo creo que ya el lunes, y les voy a enviar un mensaje a través de nuestro grupo en Facebook para ponernos de acuerdo y hacer una sesión
con todos para revisar dudas, ¿no?, que tengan al respecto del tema. Bueno, pues que tengan buen fin de semana y a estudiar. Acuérdense que tienen que permanentemente estar trabajando para poder sacar bien este semestre raro, ¿no? Hasta luego.